transición para transferir información, entregar los avances últimos de los informes, estos que ha solicitado la Secretaría de la Función Pública. Se van a entregar los nuevos avances. Luego de esa reunión habrá fotografías y probablemente un boletín también de esa reunión que acabo de hacer mención. Es de 8:30 a 10 esa reunión. Es privada, pero habremos de dar a conocer fotografías del encuentro, algunas tomas y también algún boletín. Luego viene, el señor presidente tendrá un momento para revisión de asuntos, luego una audiencia con el director de una empresa de semiconductores eléctricos. Luego va a recibir en la audiencia al doctor Jesús Comate, ganador de la medalla Belisario Domínguez. Ya lo habíamos hecho al conocer la designación que el Senado de la República había hecho del doctor Comate como merecedor de la medalla Belisario Domínguez, y la Presidencia de la República reitera hoy su felicitación a este extraordinario médico mexicano que en particular ha hecho un servicio enorme a la niñez mexicana. Después tiene una reunión con el grupo staff, el señor presidente. Después inicia la gira al estado de Jalisco. Ahí tiene una comida privada. Luego firma el acta constitutiva de la Fundación Jalisco. Es una fundación del Estado entre privados y gente de gobierno para la defensa del patrimonio cultural y artístico del Estado. Luego el señor presidente tiene una entrevista para un medio local y asiste a la Expo Ganadera número 40, Jalisco 2006. Es una de las exposiciones ganaderas más importantes del país y esta es la edición 40, en 40 años organizándose esta exposición en el estado de Jalisco. Y luego el presidente regresa a la Ciudad de México y estará arribando a la residencia oficial de Los Pinos a las 9 de la noche. Y hoy, antes de que pasemos a las preguntas y respuestas, tendría tres cosas que proponerles. Primero, hoy se celebra el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. En México nos sumamos a esta conmemoración. En el 2006 se cumplieron 20 años de la creación de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil como una respuesta a los muy dolorosos acontecimientos de 1985. Sistema que funciona como un órgano de coordinación articulado entre los tres niveles de gobierno, los sectores público, privado y social, y con una gran participación de los medios de comunicación. Ahora tenemos un mejor conocimiento de los fenómenos naturales y hemos identificado de mejor manera los riesgos que representan, con una importante participación del sector académico. Hoy disponemos de modernas tecnologías para la detección, monitoreo y alertamiento temprano de diversos fenómenos naturales, como es el caso de la alerta sísmica, el sistema de monitoreo volcánico y el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Estos tres sistemas no existían hace 20 años. Hemos logrado, a través de la persistente difusión y la constante capacitación, incidir en una mayor cultura preventiva y de autoprotección de la población. En México hemos fomentado la corresponsabilidad, la coordinación y la comunicación estrecha entre todos los sectores para hacer frente a los desastres naturales. Vemos con satisfacción que cada vez son más los sectores que participan de manera coordinada y con elevados y crecientes niveles de eficacia para actuar en el antes, durante y después de los desastres.
este sentido, merece una especial mención nuestras Fuerzas Armadas, las cuales, a través de sus respectivos planes operativos, tanto el Ejército como la Armada de México han demostrado su gran espíritu de servicio a la comunidad cuando fenómenos perturbadores impactan a la población. Igualmente debemos destacar a las instituciones humanitarias privadas, a los grupos voluntarios y sobre todo a la solidaria participación de la población en general que siempre se hace presente en los casos de desastre. Hacemos una invitación a los medios de comunicación en este día a que se sumen a este trabajo que sociedad y gobierno han venido realizando desde hace más de una década para prevenir los desastres naturales y que tienen ya un importante reconocimiento a nivel internacional. De otro lado, 3 notas de carácter económico. El día de ayer, el riesgo país, en el caso de México, se ubicó solo en los 110 puntos, 4 puntos menos que la jornada previa, con lo que continúa la tendencia a la baja de este indicador fundamental que refleja el grado de confianza que los inversionistas tienen en una economía. México continúa como el segundo país de Latinoamérica con más bajo riesgo país, solo después de Chile, y con una mejor posición que la Argentina, que tiene 314 puntos riesgo país, que Venezuela, que tiene 228 puntos riesgo país, y que Brasil, que tiene 215 puntos riesgo país. Como se pueden ver en este comparativo, hay una diferencia notable entre 100 y 300% entre México y estas otras economías. Un segundo dato, el día de ayer, una vez más, la vez 30, en lo que va del año, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró otro máximo histórico al ubicarse en las 22.523 unidades, un alza del 0.94% con relación a la jornada anterior. Y tercero, esta semana que acaba de pasar, las reservas internacionales se incrementaron en 294 millones de dólares con relación a la semana anterior, para ubicarse en los 67.597 millones de dólares. Estos datos, esa es su importancia, muestran la solidez de la economía mexicana y también el grado de confianza que los inversionistas nacionales e internacionales tienen en nuestro país. Y por último, vamos a hacerles entrega ahora de este nuevo libro, Vicente Fox Quesada, Encuentro con los medios. Y voy a leer 2 o 3 párrafos de la introducción. Ahora se los van a entregar, una introducción que hace el propio señor presidente de la República, y leo. Este libro es el testimonio de 6 años de trabajo y esfuerzo en la construcción de la democracia en nuestro país. En él se refleja un México renovado en sus ciudadanos y en sus instituciones. Su contenido está conformado por una selección de las diversas entrevistas que concedí en mi carácter de presidente de los Estados Unidos mexicanos a los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. El objetivo de reunir este material en un solo volumen es presentar a las y los mexicanos el contexto en el que se tomaran las principales decisiones y acciones del primer gobierno democrático, así como exponer las razones que motivaron a ello. El valor está en reproducir con rigor y fidelidad lo dicho de manera espontánea y en un momento oportuno sobre los diversos temas y retos de la agenda nacional. Y paso adelante también de manera textual en esta introducción que hace el señor presidente de la República. Cada entrevista muestra el proceso de construcción de una democracia integral basada en el fortalecimiento de los principales derechos y libertades ciudadanos, en el diseño de una política social basada en la equidad y la lucha contra la pobreza
y la garantía de estabilidad económica. Y termino también con el texto del presidente. Quiero cerrar esta presentación haciendo un reconocimiento a los medios de comunicación y a cada uno de los periodistas que contribuyen a mantener informados a los mexicanos. Los medios son interlocutores muy importantes para nuestra democracia en su calidad de actores e impulsores del cambio y en su carácter de contraloría social que exige una rendición de cuentas puntual a todas las autoridades del país. La libertad de expresión y el derecho a la información en tanto potestades ciudadanas se cumplen hoy a cabalidad en el México democrático. Junto con la transparencia y la rendición de cuentas, la capacidad de crítica y la expresión abierta de las ideas son rasgos que distinguen el quehacer informativo de esta etapa de nuestra democracia. Y como ustedes pueden ver ahí, pues se trata de periodistas tanto de México, obviamente, de América Latina, de América del Norte, de Europa, de Asia, que se contemplaron medios escritos, radio, televisión, agencias, en el caso de México, prensa de carácter nacional y prensa de los estados, y ahí ustedes en el índice pues tienen a las diversas entrevistas. Con mucho gusto respondo a preguntas. Cristian. Gracias, muy buenos días para preguntarte, con la poca información que se generó el día de ayer en esta gira internacional del presidente Fox por Guatemala, la cancelación de eventos, de una conferencia de medios, ¿no se refuerza el argumento de los periodistas de que el presidente Vicente Fox simple y sencillamente huyó para no participar en la entrega de la medalla Belisario Domínguez, por una parte, y por la otra, qué comenta la presidencia de la República a los burócratas, quienes encabezados por Joel Ayala aseguran que van a hacer paros si no se les entrega su famoso bono sexenal? Gracias. Sí, como entiendo que ustedes recibieron ayer información en la gira, que se desarrolló en un ambiente de extraordinaria cordialidad, como ustedes se pudieron dar cuenta, en un ambiente de un enorme espacio al intercambio entre el presidente Berger y el presidente Fox, y ambos decidieron que había mucha información que estaba en manos de la prensa y que preferían dedicar el tiempo que habían contemplado para la conferencia de prensa a dedicarlo a su comida privada para seguir comentando lo que habían tenido oportunidad de platicar en la ida al recorrido por helicóptero, y eso es todo. Al contrario, es precisamente por el éxito de la reunión que los propios presidentes decidieron ya no conceder la entrevista de prensa. Y respecto al segundo de las preguntas, Cristian, el gobierno de la República, en el marco de las leyes laborales mexicanas, habrá de cumplir puntualmente con todas las exigencias que la propia ley plantea en razón a las prestaciones a las que tienen derecho todos los funcionarios públicos de este país. Ese es nada más que habremos de cumplir con rigor lo que está estipulado en la ley. No está estipulado en la ley. Vamos a cumplir a cabalidad lo que exige la ley en el marco de un gobierno que se ha distinguido precisamente por su austeridad republicana. Ernesto y luego Carlos. Buenos días, Alfredo. Ayer el propio Eduardo Sojo reconocía que el programa México Visión 2025 o 2025 del presidente Vicente Fox en noviembre de 2000, que presentó en noviembre de 2000, no resultó, pero que ahora sí el programa México 2030 de Calderón va a funcionar. ¿Hay viabilidad para este programa desde la presidencia de la República? Respondería de dos maneras. Vi esa cabeza en un periódico de hoy, hablé con Eduardo Sojo, jamás afirmó eso que dice esa cabeza. Seguramente el cabeceador entendió mal lo que había dicho el doctor Sojo. No tendría más comentario a ese respecto. Y segundo, a la segunda de las preguntas, bueno, todo plan
días. En este asunto de las declaraciones que se han sucedido entre la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de los Distritos Federal y Miguel Álvarez y Casa decía que más allá de las pugnas personales, el asunto era ver las graves violaciones a las garantías individuales cometidas en Atenco y bueno, también en general la situación de los derechos humanos en México, donde este avance del informe de José Luis Soberanes dice que la tortura se ha incrementado en 300%. ¿Ya hay alguna fecha definida para la presentación de este informe? Y bueno, si se dará ya fin a estas pugnas, precisamente estas declaraciones. Sí, cómo no, Carlos. Reitero de manera puntual lo que dije el lunes. A lo mejor no fui suficientemente claro y algunos compañeros, sobre todo comentaristas, que veo que en sus comentarios no habían leído la estenográfica. Reitero, uno, el gobierno federal pondrá el mayor cuidado en revisar el documento que produce la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre ese caso particular. Habremos de analizarlo, habremos de ver cuáles recomendaciones hace en relación al gobierno federal. Ya el día de ayer anunció el doctor Soberanes que lo hará llegar el próximo lunes 16, y en ese momento la Secretaría de Seguridad Pública Federal, estudiando con precisión el documento, tal como lo dije el lunes, pues emitirá la posición del gobierno federal en lo que corresponde de ese informe al gobierno federal. Segundo, que también lo decía el día lunes, siempre hemos respetado las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos y no será la excepción. Si hay recomendaciones en particular para el gobierno federal sobre ese caso particular, habremos de acatarla como siempre lo hemos hecho. Y tercero, los comentarios que el doctor Soberanes, en su calidad de analista político, haga, pues las respetamos, pero no tenemos ningún comentario sobre ellas, como también lo dije el día lunes. Alfredo. Gracias. Buenos días, Aguilar. Por un lado, si fuera posible, como un previo, nos puede comentar en esta reunión del Gabinete de Economía algunos puntos que van a tocar en especial. Usted había comentado el viernes de que se iba a hablar de unos asuntos importantes sobre la economía, en beneficio de la economía y de la ciudadanía, si no me recuerdo. Por un lado, y por otro lado, la asistencia del canciller Derbez a un evento del Vaticano para un reconocimiento a un clérigo mexicano no afecta o atenta contra la laicidad de las instituciones, y en este caso que trata de un tío de un señor que Maciel, que fue pues denunciado como por actos de abuso sexual infantil. Sobre la segunda, bueno, como ustedes saben, México, como otros muchos países del mundo, mantiene relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, y el canciller fue invitado a un evento del Estado Vaticano y asistimos a todos este tipo de reuniones en el marco de nuestras propias relaciones internacionales con los países con los que México mantiene relaciones. No veo nada extraño, lo extraño es no haber ido. Mantenemos una relación oficial diplomática, hay un embajador nuestro en el Vaticano. Y sobre la primera de las preguntas, en particular, el punto central de la reunión es ofrecer a los integrantes del gobierno, del próximo gobierno, a través de esta comisión, que por un lado hay una comisión de lo que será el próximo gobierno de la República y de una comisión del actual gobierno, poder ofrecer toda la información relacionada con el ámbito económico. Implica, entre otras cosas, entregar la siguiente serie de informes, de libros blancos. Se acuerdan que hay 3 etapas. Ahora, se entregó ya la primera en una reunión que tuvo lugar hace 2 semanas. Ahora se habrán de entregar la segunda parte de estos informes y habrá pues una discusión y intercambio sobre el informe que el gobierno actual sobre esta materia proponga al gobierno entrante, y habrá seguramente preguntas,
extraordinariamente bien. Nunca en la historia del país había habido esta transición administrativa tan ordenada, tan rigurosa en términos profesionales y además documentada de la manera que ahora está haciendo. Antes no quedaba un papel en las oficinas, ahora ha quedado registrado toda la acción, en todos estos libros blancos, más en una serie de publicaciones que se han hecho, más estas reuniones especializadas de gabinete que no sustituyen, sino que complementan a las reuniones permanentes que los dos equipos, que ustedes ya conocen los nombres, los dos equipos generales, tanto del presidente electo Calderón como el presidente Fox, se reúnen todos los lunes. ¿No? Del lado del gobierno, los encargados del área de economía, pues el secretario de Hacienda, y del área del gabinete del presidente electo, el equipo ya nombrado de encargado de la transición y de la entrega-recepción. Margarita. Hola, buenos días. La primera pregunta sería si va a estar presente el presidente electo en esta reunión. Y después, con relación a estos donativos que entrega Pemex anualmente a organizaciones, incluso también a gobiernos, en especie o en efectivo, quería preguntar cuáles son los criterios que utiliza el gobierno federal para hacerlo y si no hay una discrecionalidad para entregarlos. Gracias. Sí hay una norma que tiene Pemex para hacer estas entregas. No la conozco a detalle, pero con todo gusto la solicito hoy mismo y te la hago llegar, Margarita. Y respecto a la primera, sí está contemplado en principio que esté presente tanto el presidente de la República como el presidente electo en esta reunión, además de sus equipos. Sara. Quería preguntarte, ayer legisladores pedían al presidente Fox que presente un programa para la rezonificación de los profesores de Oaxaca y también que se dejaran ya establecidos los recursos en el presupuesto del próximo año. ¿Esto va a ser así? La Secretaría de Educación y también la Secretaría de Hacienda, coordinados por la Secretaría de Gobernación, han estado trabajando en esta posibilidad y en un proceso. De hecho se les ha propuesto en algunas de las reuniones en la Secretaría de Gobernación trabajar en la rezonificación y en un proceso de algunos años, pero donde cada año se siga incrementando el salario para la mejor en términos de 4 o 5 años pueda llegarse ya a poder llegar en el caso de Oaxaca a la solicitud de zonificación que ellos pretenden, que es en el ingreso más alto. Pero si hay un trabajo, se ha previsto en un proceso que puede ser 4 o 5 años. En el presupuesto próximo estaría contemplado una parte de eso, como ha venido siendo los años anteriores. No es nada nuevo. Los años anteriores se ha venido todos los años incrementándose el ingreso de los profesores de Oaxaca, y es muy posible en un lapso como el que he hecho mención que pudiera llegarse ya al total del ingreso, que implicaría ya el tener otro tabulador. Patricia. Gracias, buenos días. Me gustaría conocer, señor vocero, si en estas pláticas, conversaciones privadas que sostuvieron los presidentes de México y Guatemala, se trató, se afianzó, se apuntaló esta iniciativa migratoria mesoamericana que aludió el subsecretario Chen en la conferencia del lunes, un poco para apuntalar pues la defensa de los derechos humanos y migratorios, derechos humanos y laborales de los migrantes. Se trataron muchos temas, como ustedes saben y están en sus propios periódicos hoy. Hubo un enorme reconocimiento del presidente Berger a la acción del presidente Fox en estos 6 años, y se trataron muchos temas. Se habló del Plan Puebla-Panamá y la necesidad de seguir trabajando en esa dirección. Se habló de la iniciativa energética centroamericana. Guatemala es uno de los países que en el análisis que hizo aquella empresa contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, es uno de los 2 países que ofrecerían mejor condición para la instalación
de la refinería. Por un lado es Panamá, por otro es Guatemala. La definición al final quedará a cuenta de la oferta que cada uno de los países haga a la empresa que va a invertir. Se habló también de eso, se habló también de la necesidad de seguir incrementando las comunicaciones entre Guatemala y México, sobre todo en alguna región en la que sobrevolaron, que implicaría sería un elemento muy importante para incentivar la actividad económica de ambas regiones. Tercero, también, o cuarto, se habló también sobre este punto particular a la que tú haces referencia, pues la problemática migratoria. Hay un reconocimiento en general de los países centroamericanos, en particular de Guatemala, de lo mucho que se ha avanzado en el buen trato a los migrantes de los países centroamericanos hacia México. Existe esta patrulla que ustedes conocen de atención a los migrantes, y somos conscientes, y en parte la discusión fue que solo es posible solucionar los problemas migratorios en la medida en que puedan ser de manera ordenada y legal, y que hay que trabajar en esa dirección. También se habló de los problemas suscitados por la aprobación del Senado norteamericano o del Congreso norteamericano de la posible construcción de un muro en la frontera norte y las implicaciones que eso tendría. Algunos de los puntos de esa discusión, de lo que yo hablé ayer con el señor presidente. Otra pregunta, si me permite. ¿Cuál es la reflexión que le provoca a usted esta observación de Carlos Slim, en el sentido de que el proyecto de Felipe Calderón coincide con el que tuvo alguna vez López Obrador en cuanto al combate a la pobreza? Gracias. Pues, como presidencia de la República, ya el presidente electo en algunas otras ocasiones había anunciado que incluiría en su propuesta de gobierno las propuestas de los otros candidatos. No deja de ser relevante que un actor económico de la importancia del señor Slim ya reconozca que en el programa que ofrece el presidente electo y que dio a conocer el día de ayer están incorporados ya los programas y las ideas de otros candidatos, cosa a la cual se había comprometido el presidente electo. Margarita. Gracias. Solo para preguntar en lo de Pemex, al margen de que consultes la normativa de Pemex, ¿descartarías entonces que hay una discrecionalidad y por qué se elevan estos recursos y estas donaciones en año electoral? Esa es la primera. Y la segunda, ya los presidentes de Guatemala y México iban a analizar un informe sobre las relaciones fronterizas. ¿Hay posibilidad de que conozcamos este informe? Gracias. Sí descarto la discrecionalidad, y en todo caso, insisto, habré de solicitar hoy mismo a Pemex con las normas precisas del otorgamiento de estos recursos que hace llegar como donativos a municipios, a organizaciones de la sociedad civil. Sobre la segunda de las preguntas, déjame consultar con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entiendo que sí existe ese documento y sí se podrá entregar sin ningún problema, pero ellos son los que llevan la agenda internacional. La solicito. Héctor, Eduardo, Camilo. Buenos días. Nada más para que nos quede bien claro en cuanto al bono sexenal. En días pasados, si no mal recuerdo, usted había dicho que los trabajadores de base, los administrativos, sí van a tener derecho a esa bonificación o ese estímulo económico, sin que esto lo tuvieran los jefes de área u otros directivos. ¿Es así o de plano ninguno va a tenerlo este fin de sexenio por falta de recursos económicos? Primero, como dije antes, y es muy importante que lo tengamos en cuenta todos. Uno, el gobierno federal habrá de actuar en el marco estricto de las leyes, en lo que respecta a las prestaciones que todo funcionario público de cualquier nivel debe de tener. Los funcionarios públicos no son más que los otros trabajadores de este país,
y deben sujetarse todos al marco de nuestras propias leyes. Los funcionarios públicos no tienen por qué recibir privilegios especiales que no tienen otros sectores de la vida económica del país. Y eso tiene que quedar muy claro. Dos, el gobierno de la República, en el marco de los cambios que ha realizado a lo largo de estos años, ha actuado siempre con una enorme responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Ustedes saben que por primera vez en la historia de este país estamos en este presupuesto llegando a niveles cero de déficit. Lo que tenemos, gastamos. Que habla pues de la solidez de nuestra propia economía, por eso esa reacción de los mercados, por eso esa calificación riesgo país más baja en nuestra historia, etcétera. Tercera, la Secretaría de Hacienda, encargada pues de las finanzas públicas, siempre está dispuesta al diálogo con todos los actores de la vida nacional. No es la excepción el diálogo que se mantiene con este sector o esta organización que representa un sector de los funcionarios que trabajan en el gobierno federal, no a todos, a un sector, pero en el marco de los dos primeros elementos a los cuales he hecho mención. Eduardo. Gracias, buenos días. Ayer en su presentación del proyecto 2030, el presidente electo Felipe Calderón dijo que no basta con gobernar en lo inmediato y lo efímero. ¿El presidente Fox gobernó en lo inmediato y en lo efímero? No se deduce la pregunta en todo caso de ese documento, entonces no sé cuál es la relación que tú puedes hacer de eso. La respeto, pero no la encuentro. Entonces, ¿cuál podría ser la pregunta? Y la respondo con mucho gusto. ¿Gobernó en lo inmediato y en lo efímero? No, esa es la respuesta. Ernesto. Tomando en cuenta que entonces el gobierno de la República no va a otorgar este bono sexenal a ningún funcionario público, ¿cuál sería la respuesta a Joel Ayala, el líder de la FEDSE, de los burócratas, ante prácticamente esta amenaza al gobierno federal de que si no hay bono seccional se va a parar el país? Un llamado a este dirigente sindical a que nos sujetemos al ámbito de nuestras propias leyes, que demos los funcionarios públicos ejemplo de austeridad, que no solicitemos privilegios que no debemos de tener, porque el servicio público es eso, es un honor hacerlo y no merece el funcionario público tener privilegios que no tengan los otros actores económicos, los otros trabajadores de la industria o del comercio o de cualquier otra actividad. Ser servidor público es un honor y un privilegio y sí un llamado a que en el marco de nuestras leyes se dialogue con las autoridades correspondientes, pero siempre en el entendido de que que el funcionario público no merece ningún privilegio especial que no tengan los otros trabajadores de este país. Camilo. Gracias, Rubén. Buenos días. Solo para precisarme si, además del señor canciller Valdés, va otro funcionario a la ceremonia de canonización del señor Guisario Valencia, y si ellos irán como representantes del gobierno de México o como invitados del Vaticano. Gracias. Normalmente es la propia Cancillería la que asiste a nombre del gobierno federal a todos estos eventos. Así ha sido a lo largo de estos años y así habrá de ser en este caso por lo que hace al gobierno federal. No, en este momento no tendría conocimiento de ningún otro funcionario más que la representación propia de la Cancillería mexicana. Vero. Sí, buenos días. Varias cosas. Primero, saber de qué recursos o de qué partida salió el presupuesto para la edición de esta obra. Segundo, ¿habrá alguna carta, alguna felicitación en particular que el presidente envíe a Jesús Comate, quien recibió la medalla Belisario Domínguez, dado que no estuvo en esta entrega, el primer mandatario? Tercero, ¿cabría algún llamado, exhorto o cómo está calificando la Presidencia de la República el comportamiento de los integrantes del APO ahora que ya los tenemos aquí en la Ciudad de México? Y cuarto,
de seguridad de un banco y prácticamente están dejando a la gente sin posibilidad de recuperar. No sé ahí cómo se estaría operando con las autoridades de seguridad. Pues ya anunciaba aquí cuando presenté la agenda que el señor presidente recibe al doctor Kumate hoy a las 11:30 de la mañana. Con él estará aquí en la oficina del señor presidente. Sobre el libro, pues puedo ofrecer algunos datos con mucho gusto. Es una edición en el marco de esta colección editorial del Gobierno del Cambio. Esta colección tiene dos grandes objetivos: difundir y dejar constancia de la visión y de la acción de este gobierno, y dos, dejar un testimonio sobre las razones de carácter filosófico e histórico que constituyeron este gobierno, primer gobierno de la alternancia o el gobierno del cambio. Y esta edición es una coedición entre el Fondo de Cultura y el gobierno federal. El tiraje es de 5,000 ejemplares, 2,000 ejemplares son del fondo para venta en sus propias librerías y 3,000 ejemplares son de la Presidencia de la República para hacer donaciones a bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas, a bibliotecas de las universidades de los estados, a centros de investigación, y el monto aportado por el Fondo de Cultura Económica por esos 2,000 ejemplares es de 107,180 pesos, y en el caso del monto de la Presidencia de la República por esos 3,000 es de 160,770 pesos. En total el libro, estos 5,000 libros, costó 267,950 pesos. Respecto a lo de APO, el señor secretario de Gobernación es quien comenta de estas cosas, como ustedes saben, y sobre este atraco pues no conozco el hecho, y no puedo hacer ningún comentario. ¿Alguna otra pregunta? Alfredo. ¿Por qué quitaron el Álvaro Patro del escenario de información oficial de la presidencia? Se ve muy pelón el espacio ahí. Lo tuvimos aquí señaladamente la bandera para festejar el mes de septiembre. Y ahora está ahí, pero si te parece que se ve mejor acá, con mucho gusto tomaremos tu comentario y lo pondremos de este lado. ¿Alguna cosa más? ¿Nada? Nos vemos mañana. Viene, yo había comprometido, tuve un problema de agenda Sergio García de Alba, entonces vendrá el lunes para hacer una propuesta de 3 grandes compromisos que va a hacer el gobierno en términos de materia económica al final del sexenio. Mañana viene el secretario de Medio Ambiente, José Luis Luege. ¿Sí? Muchas gracias, buen día. Va a haber día. Después de que terminen todos estos acontecimientos, seguramente lo invitaremos. El presidente va de gira mañana a Sinaloa y a Baja California, ¿no? Y pernocta.